En un pequeño rincón de la costa mediterránea, donde la brisa marina se cuela por las ventanas al amanecer y el aroma a salitre convive con las bugambillas florecidas, nació Carmen Marchi. No fue en un lugar de grandes rascacielos ni avenidas bulliciosas, sino en una casa modesta, de paredes encaladas y suelos de terrazo, donde cada esquina parecía contar una historia. Allí, en esa sencillez tan nuestra, dio sus primeros pasos una mujer que, sin saberlo entonces, acabaría dejando huella en el mundo del espectáculo, del arte y del alma. Desde niña, Carmen ya llevaba dentro una chispa distinta. Sus ojos, grandes y expresivos, no sólo miraban, interpretaba. Cuando apenas sabía escribir su nombre, ya imitaba a las vecinas del barrio con una gracia que hacía reír hasta al más serio. Su madre, Rosario, solía decir entre risas que su hija había nacido con una cámara imaginaria delante. Y su padre, don Manuel, un hombre serio pero de corazón tierno, encontraba en esas ocurrencias una tregua a las duras jornadas en el taller de carpintería. Carmen creció rodeada de realidades sencillas: las labores del hogar, los cánticos de misa los domingos, las meriendas con pan con chocolate, los veranos eternos con los primos en el patio. Pero en su interior bullía una pasión que no sabía explicar, solo sentir. A los 12 años, montó su primera obra de teatro en el patio de la comunidad. Con sábanas colgadas como telones y los vecinos de público, interpretó una historia de amor imposible inspirada en los culebrones que veía su abuela por la tarde. Aquello fue sólo el principio. La adolescencia le trajo nuevas inquietudes. Mientras sus amigas soñaban con bodas, novios o viajes a Ibiza, Carmen soñaba con teatros, con vestuarios, con luces que se apagan antes de subir el telón. En el instituto destacaba por su desparpajo, su humor ácido y una facilidad para conectar con la gente que era, sencillamente, magnética. Cuando actuaba, se transformaba. Ya no era Carmen la de la esquina, sino la mujer herida, la madre coraje, la amante despechada o la criada chismosa. Lo era todo. Terminó el bachillerato y, contra todo pronóstico y algún que otro disgusto familiar, se marchó a Madrid. Allí, con una maleta vieja, un puñado de ahorros y un sueño más grande que ella misma, comenzó su verdadera aventura. Se apuntó a una escuela de arte dramático y trabajó de camarera en un bar de lavapiés por las noches. No era fácil. Madrid puede ser maravillosa, sí, pero también dura como una piedra. Carmen lo supo pronto, cuando tuvo que elegir entre pagar el alquiler o cenar caliente. Pero no se rindió. Durante esos años de formación, aprendió mucho más que técnica. Aprendió del rechazo, de las esperas eternas en castings donde nadie se aprendía su nombre, del machismo camuflado bajo elogios vacíos, del esfuerzo silencioso de quienes persiguen un sueño que nadie más entiende. Pero también aprendió de la generosidad de los compañeros, de la emoción compartida tras un ensayo bien hecho, del placer de perderse en un personaje y encontrarse a una misma en sus palabras. Su primer papel profesional llegó de forma casi anecdótica. Fue en una serie de televisión de las tardes, donde interpretó a una cajera de supermercado con mucho carácter. El papel era pequeño, sí, pero Carmen supo hacer lo suyo. Aquella escena de 2 minutos se convirtió en viral, antes de que viral fuera palabra habitual, y de repente todos hablaban de la cajera que le plantó cara al jefe. A partir de ahí, su carrera fue cogiendo impulso. Participó en obras de teatro alternativo, en series, en cortometrajes. Siempre con una entrega total. Pero Carmen nunca buscó la fama por la fama. No era de esas que viven pegadas a las alfombras rojas o a los focos de la prensa. Su mundo era el escenario, el plató, el ensayo general. Le apasionaba la transformación, el contar historias, el conmover al público. Y lo logró. Su papel en La mujer que no quería llorar,
una obra de teatro escrita por una dramaturga novel, le valió el reconocimiento de la crítica. Era un monólogo intenso, donde Carmen encarnaba a una mujer que, tras perder a su hijo, se negaba a derramar una lágrima como forma de rebeldía. Cada función era un puñetazo al alma. El público salía conmocionado, muchos en silencio, otros con lágrimas. Era arte puro. Pero Carmen, fiel a su carácter discreto y honesto, no se mareó con el aplauso. Seguía viajando en metro, comiendo bocadillos entre ensayo y ensayo, saludando con la misma sonrisa a técnicos, acomodadores y compañeros. Su grandeza no estaba solo en su talento, sino en su humildad. A nivel personal, vivió con intensidad. Tuvo amores largos, breves, dulces y dolorosos. Nunca fue de esconderse, pero tampoco de exhibirse. Su pareja más estable fue Raúl, un director de fotografía con el que compartió una década de complicidad, viajes y silencios entendidos. Aunque finalmente tomaron caminos distintos, siempre hablaron con cariño el uno del otro. Nos quisimos bien, y eso ya es mucho, dijo ella en una entrevista, con esa forma tan suya de decirlo todo con pocas palabras. Con los años, Carmen fue abriéndose también a otros lenguajes artísticos. Dirigió su primera obra con 42 años, y fue un éxito. También escribió un libro de memorias, Las veces que fui otra, donde narraba desde dentro lo que significa vivir muchas vidas a través de los personajes. Fue un libro valiente, honesto, en el que hablaba sin tapujos de sus miedos, sus contradicciones, su lucha interna por mantenerse fiel a sí misma en un mundo que premia más la apariencia que la verdad. A diferencia de muchas actrices que se diluyen con el paso del tiempo, Carmen se volvió más sólida, más auténtica. Tenía esa presencia que no necesita gritar para ser escuchada. Y quizás por eso, incluso cuando dejó de estar en pantalla constantemente, seguía siendo referente. Era de esas personas que no necesitan estar siempre en primera fila para que se las recuerde. Su legado estaba en cada joven actriz que la había visto y había pensado, yo también puedo. Con el tiempo, volvió a su tierra natal. No para retirarse, eso no entraba en sus planes, sino para reconectar. Allí fundó una pequeña escuela de teatro, donde enseñaba interpretación desde un lugar profundamente humano. No hablaba solo de técnica, sino de verdad. Un personaje se construye desde lo que callas, no solo desde lo que dices, solía repetir. Sus alumnos la adoraban. Decían que en sus clases uno no solo aprendía a actuar, sino a vivir. La televisión volvió a llamarla cuando menos lo esperaba. Un papel en una serie dramática, interpretando a una madre que buscaba a su hija desaparecida. Fue un regreso emotivo, potente, sin artificios. Carmen demostró una vez más que el talento no tiene edad ni fecha de caducidad. Fue nominada a varios premios y aunque no ganó todos, su nombre volvió a sonar con fuerza. A estas alturas, Carmen Marchi ya no necesitaba demostrar nada. Era una artista completa, una mujer hecha a sí misma, una voz serena en medio del ruido. En una gala homenaje, una actriz joven le dijo, «Gracias por hacernos creer que se puede ser actriz sin perder el alma». Y Carmen, emocionada, respondió con una sonrisa, «El alma es lo único que vale la pena conservar». Hoy, quienes la conocen de cerca saben que sigue siendo la misma Carmen que imitaba a las vecinas en el patio. Solo que ahora, con más arrugas, más historias y una mirada aún más luminosa. Vive rodeada de plantas, de libros subrayados, de fotos antiguas y de libretas llenas de ideas. Sigue escribiendo, soñando, enseñando. Porque para ella, el arte no es una etapa, es una forma de estar en el mundo. Y quizás eso sea lo más admirable de Carmen Marchi. Que, a pesar del tiempo, de los aplausos, de las críticas y los silencios,
ha sabido seguir siendo ella. Una mujer de verdad. De las que no se doblan. De las que, con cada palabra, cada gesto y cada personaje, nos recuerdan que la vida, como el buen teatro, solo tiene sentido cuando se dice desde el corazón. Carmen Marchi no fue de esas mujeres que se construyen como una estatua, rígida, solemne, admirada desde lejos. No. Carmen fue carne viva, mirada que escucha, sonrisa a medias que esconde tanto como muestra. Fue una mujer que vivió su vida con las manos abiertas, dispuesta a abrazar el dolor, la alegría, la incertidumbre y la belleza como quien se lanza al mar sin pensarlo dos veces. A Carmen no le enseñaron a quererse a sí misma. Como a muchas de su generación, le educaron para complacer, para ser correcta, para encajar. Pero desde muy niña, algo en ella se revelaba. No desde la rabia, sino desde la intuición. Hay algo más, pensaba cuando escuchaba a su madre hablar del futuro ideal: casarse bien, tener hijos, cuidar la casa. Carmen imaginaba otra cosa. No sabía qué exactamente, pero sí sabía que no era eso. Su infancia fue feliz, sí, pero no por ausencia de dificultades, sino por la calidez con la que su familia envolvía los días. Recuerda con especial ternura las tardes con su abuela Carmen, la mujer de la que heredó el nombre y la fuerza, sentadas en el patio, pelando habas mientras hablaban de todo y de nada. La abuela le enseñó a escuchar, a no tener prisa, a mirar a los ojos sin miedo. Le decía: tú no eres de las que bajan la cabeza. Acuérdate de eso. En el colegio, Carmen no fue la más estudiosa, pero sí la más despierta. Le gustaba observar a sus compañeros, imaginar sus vidas, ponerles voz a sus silencios. A veces escribía historias en los márgenes de los cuadernos, relatos inventados que hablaban de niñas que querían volar, de mujeres que se escapaban en mitad de la noche para perseguir su destino. «Estás en las nubes, niña», le decían los profesores. Y ella sonreía, porque en las nubes se sentía libre. La adolescencia trajo contradicciones. Se sentía distinta, pero no sabía cómo explicarlo. A ratos quería ser invisible y a ratos deseaba que el mundo entero la mirara. Se enamoró por primera vez a los 14, de un chico que tocaba la guitarra y tenía los ojos tristes. Fue un amor callado, apenas correspondido, pero que le enseñó algo fundamental: que el corazón se puede romper y seguir latiendo. La relación más significativa de aquellos años fue con su mejor amiga, Lucía. Una complicidad profunda, de esas que nacen sin esfuerzo, como si ya se conocieran de antes. Lucía fue su refugio, su confidente, la que la empujó a subirse al escenario por primera vez. Compartían sueños, música, secretos. A veces se quedaban dormidas juntas en el sofá, hablando de la vida que vendría, prometiéndose que nunca se separarían. Y aunque la vida luego las llevó por caminos distintos, Carmen nunca dejó de sentir a Lucía como una parte de sí. Cuando se marchó a Madrid, lo hizo con una mezcla de euforia y miedo. Era valiente, sí, pero también profundamente sensible. Dormía en una habitación minúscula alquilada en el piso de una señora viuda que cocinaba lentejas todos los martes. Lloraba algunas noches, pero sin hacer ruido. No por debilidad, sino porque sabía que llorar no era rendirse, sino respirar. En Madrid conoció a sus primeros grandes amores. No todos duraron, pero todos la marcaron. El primero fue Mario, un actor argentino con el que compartía ensayos, cigarrillos y madrugadas hablando de teatro. Era impulsivo, pasional, un torbellino. Carmen se sintió viva con él, pero también confundida. Mario quería una intensidad que ella no siempre podía sostener. La relación duró poco, pero le dejó una enseñanza: que amar no es desaparecer dentro del otro. Luego llegó Raúl. Con él,
Todo era distinto. Silencios cómodos, cafés lentos, libros compartidos. Se entendían sin hablar. Estuvieron juntos más de 10 años. No se casaron, no tuvieron hijos, pero construyeron un hogar. Compartieron rutinas, viajes, proyectos. Cuando terminaron, no hubo drama. Solo una tristeza serena, como cuando sabes que algo ha llegado a su fin sin culpa. Carmen lo recuerda con una mezcla de cariño y nostalgia. Nos quisimos sin hacernos daño, decía, y eso, en estos tiempos, ya era mucho. Uno de los dolores más profundos que Carmen vivió fue la muerte de su madre. Fue repentina, injusta, de esas que te cortan el aliento y te dejan temblando por dentro. Rosario había sido su raíz, su faro, aunque muchas veces discutieran. Con su madre tenía una relación compleja, amor inmenso, pero también desacuerdos, silencios. Cuando murió, Carmen sintió que se había quedado huérfana en todos los sentidos. Lloró durante semanas. Pero luego, poco a poco, empezó a sentirla en los detalles, en una canción antigua, en el olor del guiso de lentejas, en el reflejo del espejo. Mi madre no se ha ido del todo, pensaba. Solo se ha escondido en las cosas pequeñas. A Carmen nunca le importó mucho la maternidad, pero sí le dolió cuando, con el paso de los años, se dio cuenta de que no tendría hijos. No por decisión consciente, sino porque la vida la llevó por otros derroteros. A veces, en silencio, pensaba en cómo habría sido tener una hija con su carácter o un hijo con los ojos de Raúl. Pero no se quedó atrapada en esa melancolía. Supo transformar esa ausencia en presencia de otras formas. Fue tía, mentora, amiga de hijos ajenos. Cuidó a muchos, enseñó a muchos y amó a muchos. La maternidad no biológica también deja huella. Carmen la tenía en sus alumnas, en sus ahijados, en los hijos de amigas que la adoraban porque con ella todo era más divertido, más libre. Era la que regalaba libros, la que dejaba mensajes en los bolsillos, la que sabía cuando alguien necesitaba un abrazo aunque no lo dijera. En la intimidad, Carmen era sencilla. Le gustaban las velas encendidas, el té caliente, las siestas con la ventana abierta. Tenía una caja de recuerdos bajo la cama, con cartas antiguas, fotos en blanco y negro, entradas de cine y pétalos secos. A veces, cuando se sentía perdida, abría esa caja y se reencontraba. Esto también soy yo, pensaba. Y volvía a respirar. Le costaba confiar. No porque fuera desconfiada, sino porque se entregaba del todo cuando lo hacía, y eso daba vértigo. A sus amistades les daba lo mejor de sí, lealtad, escucha, tiempo. Pero también exigía autenticidad. No soportaba la falsedad ni las medias tintas. Era de esas personas que, si te quiere, te lo demuestra, y si no, se aleja sin ruido. A medida que pasaban los años, Carmen fue aprendiendo a estar sola sin sentirse sola. Disfrutaba de su compañía. Se levantaba temprano, escribía en sus cuadernos, caminaba sin rumbo. Le gustaba ir al cine sola, al teatro sola, viajar sola. No por rechazo a los demás, sino porque había aprendido a encontrarse consigo misma. Y eso, decía, era el verdadero amor, saber estar contigo sin aburrirte. Tuvo momentos oscuros, como todos. Episodios de ansiedad, de dudas, de tristeza sin motivo. Pero nunca se escondió de ellos. El dolor también forma parte, decía. No era de las que ponían buena cara por obligación. Sabía que la fortaleza no está en negar la herida, sino en atreverse a mirarla. A los 50 y tantos, sufrió una operación complicada. Estuvo semanas en casa, recuperándose, repensando su vida. Fue un parón que le hizo bien.
Descubrió que quería vivir más despacio, más en lo esencial. A partir de entonces, empezó a decir que no con más facilidad. No a proyectos que no le convencían, a relaciones que no le aportaban, a obligaciones impuestas. He aprendido que no tengo que demostrar nada, confesó un día. En esa etapa nació su vocación por enseñar. Fundó su escuela no como negocio, sino como misión. Allí no solo se aprendía a actuar, sino a mirarse, a escucharse, a contar desde el alma. Carmen era dura a veces, pero siempre justa. Sabía cuándo empujar y cuándo abrazar. Sus alumnos la adoraban. Muchos decían que gracias a ella no solo habían aprendido teatro, sino que habían sanado partes de su vida. Carmen nunca fue de discursos grandilocuentes. Pero cuando hablaba en confianza, dejaba frases que se quedaban flotando. Hay que vivir con piel, decía. Oh, el amor no es cosa de telenovela, sino de presencia diaria. Oh, si no puedes con la tristeza, báilala. Tenía esa sabiduría que no viene de los libros, sino de haber vivido con los ojos bien abiertos. En los últimos años se dedicó más a escribir. Pequeños textos, relatos, pensamientos. No buscaba publicarlos, aunque algunos sí salieron a la luz. Para ella, escribir era respirar. Llenaba libretas con palabras sueltas, con escenas que quizás nunca verían el escenario, pero que le servían para comprenderse. Hoy, Carmen Marchi sigue caminando con paso firme, aunque más lento. Vive en una casa llena de luz, cerca del mar. Tiene una gata llamada Sombra, a la que rescató una noche de tormenta. Recibe visitas, da clases, a veces actúa, a veces simplemente escucha. Y en todas esas cosas pequeñas sigue brillando como lo ha hecho siempre, con verdad. Porque Carmen no fue solo actriz. Fue mujer. Mujer de carne, de dudas, de fuerza serena. De esas que no necesitan aplausos para saber quiénes son. De las que, cuando se cruzan en tu vida, dejan una huella honda, sincera y para siempre. En 2025, Carmen Marchi está viviendo una etapa muy especial, más conectada con lo íntimo que con los focos, pero sin haber dejado del todo su faceta pública. No busca protagonismo, pero su presencia sigue siendo fuerte, elegante y cargada de experiencia. Aquí te cuento qué hace en este año. Amanecer vive cerca del mar, en la costa de Almería. Después de muchos años en ciudades como Madrid o Barcelona, decidió instalarse en una casa sencilla pero luminosa, muy cerca del Mediterráneo. Le gusta despertar con el sonido de las olas, salir a caminar descalza por la arena y cuidar sus plantas mientras escucha boleros o canciones antiguas. Dice que ese mar es su mejor psicólogo. Artes escénicas sigue vinculada al teatro, pero desde otro lugar. Ya no actúa en grandes producciones, pero sí se permite el lujo de subirse a pequeños escenarios en salas alternativas o proyectos locales. En 2025 está representando una obra íntima, escrita por ella misma, donde mezcla poesía, recuerdos y silencios. Se llama Cuando me hablo bajito, y cada función es un encuentro cercano con el público. Va a su ritmo, sin presiones, solo cuando lo siente. Libros da talleres personales. Uno de sus grandes orgullos es un taller mensual de interpretación emocional que imparte en su propia casa. Es un grupo reducido, casi terapéutico, donde más que aprender a actuar, se aprende a expresarse con autenticidad. La gente viaja de toda España para compartir esas sesiones con ella.